Voy a hablar sobre un tema quizás nunca hemos escuchado, ¿verdad? El tema de esta tarde: la sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Quizás alguien va a decir: ¿dónde ha sacado este hermano? ¿Es una blasfemia o qué es? Pero vamos a ver. La sangre que habla mejor que la de Abel. Esta es, amados hermanos. Ya para que tenga idea, ¿verdad? Lo que vamos a leer ya vas a dar cuenta, ¿verdad? Después de la lectura ya usted ya sabe. Ya lo tenemos, amados hermanos. Hermanos. Génesis 4, versículo 10. Y después vamos a ir en Hebreos capítulo, amados hermanos, 12. Ya lo tenemos. Gloria al Señor. Vamos a leer versículo 10. Bueno, lo que yo le di a los hermanos en la cámara solo 10, pero vamos a leer el 11 también para entender el contexto de esta palabra. Ya lo tenemos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano claman a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vamos en Hebreos, amados hermanos. Hebreos, ya que ya dije, no, 12. Vamos a leer el 24. Ahí está nuestro tema. Dice Hebreos 12, 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Siéntase, amados hermanos. Yo digo póngase de pie y están de pie. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor. Estamos contentos, gloria al Señor. Un día domingo hemos venido a escuchar la palabra y alabar su santo nombre. Gloria al Señor. Esa es, amados hermanos. ¿Cuál es nuestro tema, amados hermanos? Creo que no entendimos ni nada. La sangre que habla mejor que la de Abel. Pero ¿qué significa? Bueno, ya que ya vimos en Génesis, dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice. Nosotros ya sabemos clamar. Clamar es, como dice la Biblia, dice: clame a mí y yo te responderé. No sé qué viene en la mente cuando dice la Biblia: clame a mí. Clamar significa presentar nuestra necesidad, orar, quejar a veces. Por eso, amados hermanos, por eso es lo que ahí hemos visto, ¿verdad? En Hebreos dice, lo que vamos a hablar en esta tarde, vamos a hablar de la sangre de Abel y la sangre de Jesucristo. La sangre, el primer asesinato en la Biblia, en Génesis, el primer justo que fue asesinado, que es Abel. Y esa vez es la primera vez que la sangre se derramó sobre la tierra. Que no hubo asesinatos antes de eso. Entonces Abel, el justo, dice la palabra del Señor, lo mataron. Bueno, hubo un derramamiento de sangre cuando el Señor lo vistió a Adán y Eva. Pero es un derramamiento de sangre de un animal. Pero la sangre de un ser humano es la primera vez ahí. Pero esa sangre
clama al Señor. O sea, la voz de la sangre llegó delante de Dios. Que ya lo sabemos un poco, ¿verdad? Que un día, dice la palabra del Señor, salieron dos hijos de Adán al campo. Caín y Abel. Por el odio, ¿verdad? Que Caín mató a su hermano. Entonces es ahí donde hemos visto en Génesis 4:10. Dice: la sangre de tu hermano clame a mí desde la tierra. ¿Qué significa? O sea, la sangre de Abel clama delante de Dios. Pero ¿qué es lo que clama? ¿Qué es lo que pide la sangre de Abel? Pide justicia. No pide misericordia, pide justicia. Pide que se haga justicia sobre Caín. O sea, el clamor de la sangre desde la presencia de Dios, se va a quedar así. Así se va a quedar, que Caín va a andar sobre la tierra así fácilmente. ¿Vas a dejar así que me han matado, que yo soy justo? No habrá justicia, no habrá venganza. Es lo que clama la sangre de Abel desde la presencia de Dios. Y tal vez Caín pensó que en ese tiempo, amados hermanos, no había noticieros, no habían periódicos, ni prensa, no había nada, ni Facebook. Nadie supo que Caín lo mató a su hermano. O sea, para él, dice: somos los dos los únicos los que estamos en el campo. Así que nadie sabe eso, según Caín. Pero la sangre de Abel clamaba delante de Dios desde los cielos. Por eso el Señor hizo una pregunta: ¿qué has hecho, Caín? ¿Por qué has matado a tu hermano? O primera pregunta del Señor dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo, dice Caín, el guarda de mi hermano? ¿Acaso tú me has dado ese privilegio para guardar a mi hermano? Yo no sé, dice Caín. Pero mas Caín no sabía que la sangre de Abel estaba clamando delante del Señor. Mire, me mató mi hermano, necesito justicia, necesito que veas todo eso, tome ese asunto. Y eso es lo que clamaba la sangre de Caín desde la presencia de Dios. Que eso vamos a ver al rato, ¿verdad? Digo dos puntos para que tú ya vayas entendiendo. Que la sangre de Cristo también clama delante de Dios cuando se derramó. Pero no clama justicia, ni clama venganza, sino que clama misericordia, clama perdón sobre nosotros. Que esa sangre habla mejor que la de Abel. Esa sangre, amados hermanos, clama por nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Yo tenía otro tema, ¿verdad? Según yo leyendo todo mi versículo para apoyar mi tema, pero me topé con este versículo. Yo dije: no, este es el tema que tenemos que estudiar hoy. Y el Señor sabe, amados hermanos, este tema o este sermón o predicación, para que nosotros valoremos la sangre de Cristo. Amén. Para que nosotros sepamos por qué fuimos limpios de nuestros pecados. Por la bendita sangre del Señor somos limpiados, somos justificados, somos perdonados, somos sanados por el poder de la sangre de Cristo, que habla mejor. Ya no pida justicia. En vez de que clama contra nosotros, clama a favor de nosotros. Ese es dos tipos de sangre que claman delante del Señor. Gloria al Señor, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: ¿por qué clama? Bueno, por ejemplo, yo estaba investigando un poco y la palabra del Señor dice: la vida está en la sangre, según Levítico 17:11, ¿verdad? Dice: porque la vida de la carne es en la sangre. Por eso Dios dio un mandamiento al pueblo del Señor hasta hoy. Quizás algunos de ustedes no saben. Usted recuerda que Dios prohibió muchas comidas en el Antiguo Testamento. Comer muchos animales inmundos.
Por inmundo, Dios dice, no comen estas cosas. Pero Dios le dio, amados hermanos, una instrucción a Noé. Dice Dios a Noé: tú comes todos esos animales, la única que no puedes comer es la sangre. ¿Pero por qué? Porque la vida de estos animales está en la sangre. Así que tienes que matarlo primero, desechar la sangre, volverla a la tierra. Entonces usted puede comer la carne. Y es lo que dice Dios, repitió Dios al pueblo de Israel en Levítico 17:11, donde dice: usted no pueden comer estas cosas también. Y no solamente eso, amados hermanos, hasta se repitió a la iglesia. Se repitió Pablo, dice: la única manera que usted tiene que abstenerse de fornicación, idolatría y de sangre, dice. No comen, porque Dios no le agrada cuando nosotros comemos sangre, porque ahí está la vida, en la sangre. Una persona sin sangre no puede vivir, según la ciencia y según Dios, ¿verdad? Por eso la sangre es tan importante, y por eso la sangre habla. Hasta dicen los científicos, porque hay una rama de ciencia o un grupo de personas, creo que se llama criminología, algo así, ¿no? Los que estudian de crimen. Una mancha de sangre lo llevan y lo van a llevar en un laboratorio, y esa sangre habla de quién es esta sangre. Con eso, una gota de sangre le dice cómo te llamas, dónde vives, de qué país eres, todo, hermanos. O sea, porque en la sangre está el ADN, en la sangre. Entonces, de esta manera, la sangre es importantísimo para el Señor, ¿verdad? Y para nosotros, por supuesto. Por eso, de alguna manera, hoy en día, hasta hoy, la sangre habla también. Tal vez un criminal piensa que solo un gotito de sangre, voy a enterrar el muerto y se acabó todo. Pero la gente, los que estudian de crimen, ¿verdad? Basta con una gota de sangre y ya lo tienen. Ya lo tienen. Entonces, amados hermanos, de esta manera, ¿verdad? Una introducción para que nosotros entendamos el valor de la sangre. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, porque nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De que esa sangre, la primera sangre que se derramó, fue importante. Por eso clamaba delante del Señor. Ahora, gloria al Señor. Como hemos visto, amados hermanos, dice, y el Señor dice, ¿verdad? Y Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero como ya le dije un poco, amados hermanos, el clamor de la sangre de Caín, ¿verdad? Es justicia, venganza contra su hermano. Porque el Señor dice: ahora eres maldito, maldito serás sobre la tierra, por cuanto tú en tus manos se derramó la sangre de tu hermano Abel. Ahora eres maldito, dice. Y dice Caín: grande es mi castigo, dice. Yo pensé que así se queda. No, Señor, no se queda. Desde ese momento, y el Señor, amados hermanos, el Señor trajo, ¿verdad? En Mateo 23:35, Él trajo esa palabra a los fariseos. Y el Señor dice: para que venga, porque la sangre, hay una venganza, pide venganza. Dice el Señor, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías y hasta la sangre del Hijo de Dios, porque Él estaba en Mateo 23:35. El Señor trajo sangre de Zacarías, el justo, que lo mataron también en un altar, las personas que lo mataron. Y puso el Señor a Abel también. Y el Señor puso también la sangre de él. Dice él, dice, Dios lo va a demandar, la sangre desde la sangre de Abel hasta la sangre del Zacarías, dice. ¿Por qué dice sangre de Zacarías? Porque para los judíos el libro de Zacarías es el último libro, no Malaquías. Por eso dice el Señor hasta lo último. Pero el Señor también estaba diciendo una profecía también contra los fariseos.
porque habían tres justos: Abel, Zacarías y el mismo Jesús. Dice, ustedes no van a quedar así nada más, como que no ha pasado nada. La sangre de los justos claman a mí contra ustedes. Pero ¿por qué el Señor dijo contra los fariseos? Porque ellos no, el Señor ya sabía que no tenía que, los fariseos no estaban dispuestos de aceptar la sangre, ¿verdad? De confiar en el Señor, del sacrificio del Señor. Y también dice en Apocalipsis 6:10, ¿verdad? Donde había un grupo de almas, estaba clamando bajo el altar, dice la palabra. Y dicen ellos, clamaban contra los que habían matado a ellos. Dice, Señor, ¿cuánto vas a juzgar a ellos? Miren, nuestros sangres han sido derramados. Señor, toma justicia. Esa sangre, amados hermanos, clama contra ellos. Clama, juzgan, dice, ¿cuándo vas a juzgar? Y dice el Señor, ¿verdad? En Mateo 23:36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Voy a demandar, dice el Señor, la sangre desde Abel hasta Zacarías y mi propia sangre, dice el Señor. Ahora, esa es, amados hermanos, lo que está diciendo de la sangre de Abel. Clama justicia, clama contra todos los que habían pecado, ¿verdad? Porque el Señor había establecido una ley, ¿verdad? Desde Éxodo 12, capítulo 12, versículo 12, el 13, ¿verdad? Donde dice el Señor, cuando pasaba el Señor o un ángel pasaba en Egipto, ¿verdad? A herir a cada familia de los egipcios. Pero dice el Señor, las únicas que no van a ser tocados tienen que tomar la sangre de un cordero limpio, mátanlo y pongan a la puerta. Y cuando veo, dice el Señor, veo la sangre, no les voy a tocar a ustedes. O sea, la sangre era importante para el Señor porque estaba la vida. El Señor había establecido un señal que no tenían que comer la sangre, porque esa sangre, dice el Señor, va a salvar a ustedes si ustedes lo usan, esa sangre. Pero si no lo usan, esa sangre clama contra ustedes. Pero si se ponen su fe, su confianza de esa sangre de esos animales inocentes, entonces esa sangre van a salvar a ustedes. Pueden ver en la casa, ¿verdad? En Éxodo versículo 12, capítulo 12, versículo 12, el 13, ahí está la verdad, donde la sangre valiosísimo para Dios nos salva. Pero también claman, ¿verdad? Como dijo el Señor contra los fariseos. Entonces esta es la sangre que clama, que tiene una voz, que está diciendo que el Señor toma venganza sobre las personas. Es los que no ponen su fe en esa sangre, ¿verdad? Ahora quiero hablar de la sangre de Cristo, ¿verdad? Donde hemos leído, dice, si están conmigo en Hebreos, me imagino que están ahí todavía, ¿verdad? Hebreos 22 en adelante, ¿verdad? Para que usted vea el contexto. Dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, vio Jerusalén la celestial, a las compañías de muchos millares de ángeles y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociados que hablan mejor que la de Abel. Pero dice el 25, mirad que no os desechéis al que hablan, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonestan desde los cielos, dice el Señor, ¿verdad? En Hebreos. Nosotros, amados hermanos, dice, mirad que no desechéis al que hablan.
que es el que habla contra, o sea, Dios está hablando. Pero además de eso, amados hermanos, no desechemos el que hablan a favor de nosotros, porque bajo el contexto que hemos leído el 25, pero está la clave del 24. Gloria al Señor. Dice, no desechan el que hablan. Ahora, la sangre del Señor habla a favor de nosotros. Habla a favor. En vez de que toma justicia, hablan a favor. La sangre de Cristo está delante del Señor. Hey, perdona a los pecadores. No saben lo que hacen, que es contrario a la sangre de Abel. La sangre de Abel dice, toma justicia. Dice el Señor, no toman justicia, por favor. Dale un día más, una semana más, un año más. Dice el Señor, estas almas van a ser limpias por mi sangre. Mi sangre está clamando por ellos, no para que sean condenados, sino que sean limpios por sus pecados. La sangre del Señor, amados hermanos, por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo no tiene comparación con la sangre de Abel, porque la sangre de Abel es la sangre de un hombre, nada más. Y la sangre de los animales, a pesar de que cubrían, limpiaba pecado de los animales. Por eso se escogía un animal sin mancha, sin contaminación, un animal joven. Su sangre cubría el pecado, pero no quitaba el pecado, solo cubría. Pero cuando vino uno, que su sangre no es en esta tierra, hermanos, porque la sangre de Abel es de esta tierra. Es una sangre que cualquiera como tenemos nosotros. Una sangre que toma venganza, una sangre que quizá no conoce misericordia. Y la sangre de un animal también es terrenal. Pero el Señor dice en la palabra del Señor que esas sangres, ni la sangre de un animal, no tenía tanto poder para limpiar a cualquier pecadores. Solamente cubría los pecados, solamente borraba por un tiempo. Pero la sangre de Cristo, hermano, arranca todo, nos deja limpio. La sangre del Señor es limpia, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque viene desde los cielos. Porque esta sangre, hermano, no es de un ser humano. Por eso el Señor ya sabía que de cualquier otra sangre de un animal limpio, a pesar de que es limpio, a la sangre de un justo no se podía. Entonces por eso el Señor escogió a una virgen, no sacó sangre de ella, porque dice la Escritura que esa sangre, el ADN, fue engendrada por el poder del Espíritu Santo. Esa sangre no es de esta tierra, amados hermanos, viene del cielo. Desde la presencia de Dios vino esa sangre limpia, santo, sin mancha, para limpiarnos. ¿Cuándo están entendiendo, hermanos? Por eso, ya le dije desde el principio, ¿por qué este mensaje? Valoremos la sangre del Señor. Esta sangre no tiene mancha, no cualquier sangre, no la sangre de cualquier ser humano justo en esta tierra, ningún animal, la sangre del Hijo del Señor. Por eso hay una advertencia en Hebreos, ¿verdad? Donde estamos, hay una advertencia ahí, dice, hay una advertencia de parte del Señor a cada uno de nosotros. Ay de aquellos los que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, la sangre de que estableció un pacto nuevo para nosotros, un pacto de misericordia, amados hermanos. Esa sangre abrió la puerta para nosotros. Éramos inmundos, no podíamos acercar a Dios a menos que solo por la sangre del Señor. La sangre de Cristo, amados hermanos, tenemos que valorar. Esa sangre que te limpió de cabeza a los pies, a valorar. Esa sangre no se derramó así porque sí, se derramó para santificarnos, amados hermanos. Pero hay una mala noticia: el que no confía en esa sangre, el que no se deja limpio, justificado, perdonado por esa bendita sangre, esa sangre va a clamar en contra de ustedes, de nosotros. Porque la sangre de Cristo
estamos en nuevo pacto, estamos en la gracia, donde la sangre de Cristo está clamando a favor de nosotros. Dice, clama, Él dice, perdónalos, no los toma sus pecados en cuenta. Míreme a mí, mira mi sangre, dice el Señor. No veas a los pecadores, vea que ya los cubrí con mi sangre. Esa sangre clama de día, de noche delante del Señor para justificarnos. Pero estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia donde, hermano, para ser salvo, ser limpio, solamente a confiar de esa bendita sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Pero llegará un día, si no aceptamos la sangre de Cristo hoy en la gracia, esa misma sangre va a clamar en contra de nosotros, porque dice la Biblia, malditos los que no confían en el Señor. Dice en 1 Corintios, 2 Corintios, terminando el libro, dice, malditos los que no creyeren en el Señor, y malditos los que no confían en la sangre que se fue derramado. ¿Usted cree que Dios crucificó a su único hijo y su sangre se derramó fue en vano? El Señor nos va a pedir al ser humano en aquel día, fuera de la gracia, porque Dios va a juzgar otra vez. Dice el Señor en Hebreos, un día llegará que Dios juzgará a su pueblo otra vez. Ha juzgado a su pueblo en el Antiguo Testamento. El Señor pidió cuenta a los que no confiaban de la sangre de los animalitos. Ahora dice el Señor, va a tomar otra vez la venganza. El Señor va a decir, cuando usted va a llegar delante de Dios en aquel día, porque un día vamos a llegar a entregar cuenta delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Llegará el pecador un día, el Señor no va a ver, somos pecadores, pero Él no va a ver tus pecados. Lo que el Señor va a ver es que tienes la sangre de Cristo. Si eres cubierto por la sangre de Cristo, el Señor dice, bienvenidos, pasa adelante. Usted confió de la sangre de mi hijo que fue derramado allá. La sangre de mi hijo no fue en vano. Tú lo confiaste en eso, lo usaste, fuiste limpiado por eso. Pasa adelante. Pero hay de aquellos los que van a llegar delante del Señor un día, porque el Señor no va a ver nuestras obras, porque nadie va a ser salvo por sus obras, amados hermanos. Somos salvos por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso confiemos más, confiemos, valoremos. Amados hermanos, esa es lo que dice la palabra del Señor. Dice, amados hermanos, Hebreos 10, 19, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Apunta, amados hermanos, porque no vaya a pensar que estoy predicando por gusto. No, dice en Hebreos 10, 19, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por nuestras obras, amados hermanos, no porque oramos más, no porque fuimos hijos de un pastor, no porque nacemos en la iglesia, no porque ofrendamos más para entrar en la presencia del Señor en el lugar santísimo. Es a través de la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Esa misma sangre que expulsó a Caín a la tierra, errando, perdido allá. La sangre de Caín clamaba contra él, clamaba justicia, clamaba venganza. Pero la sangre de Cristo, amados hermanos, la sangre está a la cruz del Calvario, y cualquier persona que confíe en esa sangre tiene la entrada garantizada en la presencia del Señor, en el lugar santísimo. ¿Por qué no sentimos la presencia del Señor? Porque posiblemente hemos tenido la sangre de Cristo por inmundo. Dice en Hebreos, no tengáis la sangre del Hijo de Dios por inmundo, porque hay de aquellos, porque tener la sangre de Cristo a menos, eso es una blasfemia. De la sangre de Cristo es el espíritu de la gracia, dice la palabra del Señor, que es una blasfemia. ¿Por qué blasfemia? Por eso dice, las blasfemias que no tienen perdón
ni en este mundo ni en otro, no hay perdón por la blasfemia. Es que tú rechaces la gracia de Dios. Rechazar la gracia es un suicidio completo. Aunque en aquel día pides perdón, no hay perdón, porque rechazaste la gracia de Dios, el espíritu de la gracia, que es la sangre de Cristo. La entrada es como que, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos visto en Hebreos 10:19, dice: somos hermanos, así que somos teniendo libertad para entrar. Hay libertad para entrar en la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través de nuestros diezmos, ofrendas, nuestras obras, jamás. A través de la sangre de Cristo. Esa sangre bendita nos da entrada entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe cuál más profundo es la santísima presencia del Señor? La sangre de Cristo. ¿Sabe, hermanos amados? Algunas veces han sentido la presencia de Dios cuando lloran, cuando se predica a través de la sangre, se predica la sangre, la obra de Cristo. A veces lloramos porque sabemos que esa sangre, hermano, valiosísimo para nosotros. Es una sangre bendita, limpia desde el cielo vino, no de un animal, no de una persona. Una sangre limpia nos ha limpiado. Una gota de sangre del Señor nos ha limpiado de toda inmundicia que tenía en nosotros. Por eso alabamos su santo nombre. Por eso ser fiel al Señor, porque no sois lavado por tu propia sangre, dice la palabra. Somos lavados por la sangre de Cristo. Un pueblo lavado por la sangre del Señor. Pero hay de aquellos amigos, amigas, que siempre vienen al culto y no entienden todavía. No deis mucho tiempo, porque el juicio de Dios va a caer tarde o temprano. Porque el Señor va a venir tarde o temprano. Y quitar, amigos, amigas, si usted no ha sido lavado por esa bendita sangre, ¿qué esperas? Clama al Señor, pide perdón. Vas a ser limpio por esa sangre, para tener entrado a la presencia de Dios en aquel día, para que no te quedes avergonzada, avergonzado. Somos limpios por la sangre del Señor. La gracia está en esta hora. Cualquier persona que confíe en esa sangre ahora, vas a ser limpio por esa sangre. Pero esa sangre clama por ti. Esa sangre dice: dale otro día. Tenga misericordia de esa mujer, de ese hombre. Es cierto, es una gran pecadora, pero tenga misericordia. ¿Sabes qué dice la sangre de Cristo? Las voy a cubrir. No veas el pecado de ellas, de ellos. Véame a mí, yo soy limpia. Para eso fui derramado, dice la sangre. Pero hay de nosotros, si rechazamos en la gracia, esa misma sangre nos va a pedir cuenta en aquel día. La sangre dice: no, yo hice lo que tenía que hacer, pero tú ni confiaste en mí, no pusiste tu fe en esa sangre. Esa sangre va a clamar juicio sobre nosotros, porque el Señor va a pedir cuenta. Sabe, hermano, hay un pecado más grande de todos los pecados. Algunos de nosotros podemos decir: es el asesinato, fornicación, adulterio. No, hay un pecado más grande sobre todos los pecados. ¿Cuál es? Rechazar la sangre de Cristo. Rechazar la obra de Cristo en la cruz del Calvario es el pecado más grande. Hay miles, millones de pecados fuera de eso, pero ese pecado, si rechazamos la sangre de Cristo, la obra de Cristo, se acabó todo. No hay entrada. Por eso dice el Señor a través del apóstol de los Hebreos, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Cuándo ha sido libre, hermanos? Antes el templo había divididos: el lugar atrios santísimos al lugar atrios santos santísimos. Ninguna persona podía entrar en el lugar santísimo. Solamente una vez el sumo sacerdote, a través de la sangre de un animal, la sangre sea derramado en el lugar santísimo. Esa es la única. Una vez al año entraba el sumo sacerdote ahí. Pero vino un sumo sacerdote desde los cielos. Él no ofreció la sangre de un cordero, Él ofreció su propia sangre para que nosotros entramos en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Es lo que está diciendo, amados hermanos. Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados a través de la sangre del Señor. Entrar en la presencia del Señor en el lugar más íntimo de parte de Dios a través de la sangre. Sin sangre no hay lugar para nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores.
No podemos entrar en el lugar, ni en el lugar santo podemos entrar, menos en lo más profundo del Señor. Para sentir la presencia del Espíritu Santo es necesario, amados hermanos, usar esa sangre. Que esa sangre nos limpie de todos nuestros pecados, para que entramos en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, el mismo, ¿verdad? El 20, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. Y esto es su carne. El velo, porque en el lugar santísimo, antes de entrar en el lugar santísimo, había un velo, dice. Un velo como está ahí, ¿verdad? Había un velo. Nadie podía ver ni entrar a la presencia de Dios. Pero el Hijo de Dios, ¿sabe por qué se abrió su carne? Ese representa el velo. Cuando abrieron se abrió el velo. Y la sangre que se ofrecía en el lugar santísimo es su propia sangre. O sea, el Señor cumplió en todo lo que estaba escrito, ¿verdad? Lo que los israelitas practicaban. El Señor cumplió todo. En Él, ahí está todo. Nosotros, amados hermanos, para entrar en la presencia de Dios, a través de Jesucristo, a través de su sangre, hay perdón de pecado. Gloria al Señor. Dice en Efesios 1:7, nomás oyen. Los que son rápidos pueden ir, pero nomás oyen, amados hermanos. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, redención es el perdón. Quitar el cargo, es como que tienes una deuda con la ciudad. La redención es seas libre de todo eso. Esa es. Pero ¿por qué? En que tenemos la redención por su sangre. Hay perdón en la sangre del Señor. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Pero dice 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, hemos acercado en el pacto del Señor por la sangre del Señor. Y dice el Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Verdad que la palabra está clara, hermanos? Dice la palabra del Señor, nos lavó con su propia sangre. Esa es, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender. Gloria al Señor. La sangre del Señor nos ha lavado. El Señor es el Señor Jesucristo que nos ha lavado. Muchos de nosotros, hay personas, ¿tú crees en el Señor? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta ahí nomás. No, es necesario creer o utilizar la sangre de Cristo, ¿verdad? Creer, arrepentirse, poniendo nuestra fe de esa bendita sangre que se derramó. Un símbolo, ¿verdad?, de que nosotros somos bautizados. Es un símbolo que somos limpiados, porque el agua, hay una relación con la sangre. El agua nos limpia, pero no es el agua en sí, sino que es la sangre de Cristo nos limpia, ¿verdad? Es un símbolo. Cuando te hundes en el agua, es ahí donde eres limpiado de todos tus pecados. Pero no el agua, sino que es la sangre de Cristo, es la obra de Cristo. No confíes en agua. No vaya a decir, ahí está el mar, mi salvación. No, nuestra salvación viene de esa sangre. Esa sangre nos ha limpiado, amados hermanos. Por eso, una persona que es bautizado, si no ha creído en si no confía en esa sangre, solamente fue mojado nada más. Es como un pato, ¿verdad? Fue al agua y se sacude y se acabó todo. Hay gente que son así. Pero nosotros no, amados hermanos.
Cuando fuiste bautizado, ten en cuenta que esa sangre te lavó de todos tus pecados. Por eso hay que valorar la sangre del Señor. En la sangre del Señor nos justifica, nos limpia. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, dice, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Por él, por la sangre del Señor. Mucho más, dice, ya justificado. Justificado significa quedar como una nueva criatura, sin error, sin pecado. El Señor nos ve, pero no para nosotros. Simplemente somos bautizados, cristianitos y nada más. Pero el Señor, a través de lo espiritual, el Señor ve la sangre del Hijo de Dios sobre nosotros. Es la sangre que nos cubre, nos cubre y nos quita. Porque la Biblia dice que ese sacrificio, dice en Hebreo 10:10, ¿verdad? Una vez se ofreció, no muchas veces. Una vez se derramó la sangre por toda humanidad, por cada uno de nosotros. La sangre de Abel se derramó, la tierra lo chupó, dice la Biblia, y esa se vio vuelta, clamó delante de Dios contra Abel. Pero esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario está clamando por toda humanidad, no solamente por una persona. Y no está clamando justicia, no está clamando para que seamos hermanos condenados, sino que clama delante del Señor, amados hermanos, clama a favor de nosotros. Ese es el pacto, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando nosotros, por eso nosotros practicamos la Santa Cena con respeto. Por ejemplo, es el nuevo pacto. Dice en Mateo 26:28, porque esto es, dice el Señor, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de todo pecado, dice. Gloria al Señor. Dice Juan, el apóstol Juan, primero de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice, no solo de uno. Por eso, y la sangre de Cristo, dice, limpia nuestra conciencia, limpia nuestros pecados, limpia todo. Por eso quedamos. Por eso, amados hermanos, hay algunos de nosotros fuimos grandes pecadores, pero nosotros tenemos paz ahora porque somos limpiados de nuestros pecados. Nosotros ya no recordamos de nuestros pecados, somos limpios por la sangre del Señor. En la sangre de Cristo hay salvación, hay perdón, hay justificación, hay paz. Nuestra conciencia está limpia delante de Dios. ¿Por qué? No fue una mágica nada más, porque hermanos, fue real. Esa sangre que se derramó ahorita, ¿verdad? Como estamos allá, aquí en el templo, parece que es mentira, pero es real, amados hermanos. El Hijo de Dios vino a la tierra, caminó entre nosotros, dice la Biblia, y su sangre fue real en la cruz del Calvario. Fue derramado ahí por causa de nosotros, por nuestros pecados. Pero esa sangre hoy en día clama a favor de nosotros para que tú te reconcilies con el Señor. ¿Quieres que tengas paz con Dios? Confía en esa sangre, arrepiéntete, sea bautizado, ponga tu confianza en esa bendita sangre. Tendrás paz, tendrás la presencia del Señor, serás perdonado. Porque si no, amados hermanos, ¿cómo vamos a ser perdonados? Por eso dice aquel profeta, dice, ¿cómo limpiaré mi pecado? ¿Acaso voy a entregar millares de ovejas, de vacas? No se puede, solamente de la sangre del Hijo de Dios. No podemos establecer un camino a nuestro propio gusto, sino que hay un camino que Dios estableció, que es a Jesucristo y su sangre, que es el nuevo pacto, dice el Señor. Gloria al Señor, a través de la sangre. Porque dice la Biblia, no hay pacto mientras no hay derramamiento de sangre. No hay pactos. Si no fuera por el derramamiento de la sangre de Cristo, estuviéramos en el antiguo pacto, donde no había misericordia. Pero hoy estamos en el nuevo pacto, que es la gracia. Gloria al Señor, que es donde dice en Hebreos, que hemos visto, ¿verdad? Que es el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Hay dos montes. El monte de Sión
y el monte de Sinaí. Y solo dos personas que subían en esos montes: el monte de Sión, donde, amados hermanos, el Señor Jesucristo habló con Dios en el monte de Sión, abrió el camino. Y el monte de Sinaí, Moisés subió ahí. Moisés subió. Por eso dice el pueblo: sube tú, Moisés, porque ese Dios que tú dices que nos ama, que nos ha traído desde Egipto, cuando habla truenos, no queremos hablar. Ellos, por el miedo, se alejaban del monte de Sinaí a los israelitas. Pero dice la palabra del Señor: el monte de Sión, donde nosotros, amados hermanos, nosotros nos acercamos. Pero ¿qué es el monte de Sión? Es el nuevo pacto, donde el nuevo pacto se ganó por sangre de Cristo. Esa gracia que tenemos ahorita por la sangre del Señor. Hemos entrado, estamos en la gracia del Señor. Por eso hay que aprovechar. Pero la gracia tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Es la venida del Señor. Cuando la iglesia se va, se terminó la gracia. Se termina la gracia. Los que se van a quedar, van a ser salvos por sus propias sangre, dice la Escritura. Hoy, para ser salvo por la sangre de Cristo, para ser limpio por la sangre de Cristo. Pero si tú te quedas fuera de la gracia, entonces el anticristo te va a decapitar, y tu sangre se va a derramar. Eso te puede salvar, dice la Escritura, pero son pocos. Pero hoy la sangre que se derramó en la cruz del Calvario está dispuesto para perdonarnos hoy. Está, amados hermanos. Por eso valorémonos, a los que nosotros hemos confiado esa sangre, valorémonos. Y los que no han entregado sus vidas al Señor, confía. Tal vez las personas te pueden juzgar. Tal vez alguien te va a decir: usted no va a ser perdonado porque tú has hecho muchos pecados. Dígale: la sangre de Cristo me va a justificar, me va a santificar, me va a limpiar, me va a dar la salvación. La sangre de Cristo, amados hermanos, esa bendita sangre, gloria al Señor. La palabra sangre se menciona como más de 400 veces en la Biblia, ¿verdad? Donde la sangre hay vida. Porque en la sangre hay vida. ¿Por qué el Señor, cada gota de sangre, cada vida que nacieron esa sangre? ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Y el Señor nos ha dado una vida espiritual a través de esa sangre. Porque en la sangre ahí está la vida. Y algo que no tiene vida no puede dar vida a otro. Pero la sangre de Cristo, lleno de vida, nos ha dado vida, nos ha dado perdón, nos ha dado, amados hermanos, misericordia. Gloria al Señor. Esto es la sangre del Señor. Valoremos la sangre del Señor, amados hermanos. Amigos, aproveche el tiempo. Estamos en la gracia. En Mamo, gloria al Señor. El Dios fue ganado por la sangre de Cristo. Hay que aprovechar. Cada día que pases, aprovecha, pide perdón al Señor, porque estamos en la gracia. Ser salvo ahorita es de gratis para nosotros, pero se pagó un gran precio de parte del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? O sea, ser salvo hoy, gratis. Es gratis, hermano. Pero no es un gratis como nosotros entendemos. No, es gratis para nosotros porque no tenemos que pagar nada. Pero si tú le haces pregunta a Dios, ¿qué está diciendo? Tú dices que es gratis. Gratis que yo crucifiqué mi único hijo, mi hijo justo, sin manchas. Lo crucifiqué, el pecado lo mató en la cruz del Calvario. ¿Usted dice que es gratis? O sea que lo que estoy diciendo, no vaya a pensar que es tan gratis. Gratis para nosotros, porque no tenemos nada que pagar. No necesita ofrenda para ser salvo. No necesitas dejar el pecado, solamente confiar en esa sangre, porque esa sangre tiene poder para dejar el pecado. Porque hay personas que dicen: no, yo espero que yo dejo el alcohol primero, que yo suelte la botella primero, después voy a ir. ¿Quién te va a ayudar? La única que nos limpia de todo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para cambiarnos, Señor. Amados hermanos, con nuestra propia fuerza jamás. No comete ese error. Hay personas que dicen: dejo el pecado primero.
después acepta el Señor. ¿Quién te va a limpiar? ¿Quién te va a ayudar? Tu propia obra. La obra de nosotros, dice la Biblia, es como un trapo de inmundicia delante del Señor. No vale, por tan bueno sea para nosotros, pero no tiene efecto al respecto a nuestra salvación. No nos puede salvar. Esa es, amados, la entrada. La sangre de Cristo nos da la paz, nos da perdón, nos limpia la conciencia, nos deja entrar a la presencia del Señor. Esa sangre ahora está dispuesto, amados hermanos, para justificarnos, para santificarnos. Último versículo voy a leer, ponga atención. Dice en Hebreo 3:15: entre tanto, dice, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, dice. No sé, ¿alguien ha oído la voz de Dios hoy a través del mensaje del Señor? La sangre de Cristo tiene poder para salvarnos. Que tu obra no te puede salvar, estoy seguro que han oído. Pero no endurezca en tu corazón. No diga mañana, otra semana. Hoy ese es el tiempo de salvarnos, porque no sabemos el día de mañana. No podemos decir otro año, otros 5 años. Jóvenes, no digas que yo sea viejo. ¿Quién te ha dicho que vas a ser viejo, hombre? La única manera para llegar de viejo es a través de la gracia del Señor, o confiar en el Señor. Dejo el pecado primero, nadie te va a ayudar. Al contrario, vas a hundir más por decir esa palabra. Dígale: Señor me va a ayudar. Voy a pedir perdón ahora, el Señor me va a ayudar. Ese pecado que tengo no puedo dejar, el Señor me va a ayudar. Esa palabra le agrada a Dios. Pero si tú dices: dejo el pecado primero, que yo sea viejo. No, el evangelio es para todos. La sangre se derramó para todos nosotros, no solo por uno, no solo por el viejito ni por el joven, es para todos nosotros. No solamente el que más pecadores, todos somos pecadores. Necesitamos la gracia del Señor, todos, absolutamente todos, amados hermanos. No los niños, porque los niños es el reino de los cielos. Pero deja que llegue a 12, 13 años, va a ser grandes pecadores si no confía en el Señor. Así que la sangre de Cristo es la única solución para todos nosotros. Amén. Para los que no conocen, pero para nosotros los que ya somos salvos, sabemos que esa bendita sangre nos ha limpiado. Pero animamos a todos los que no han aceptado al Señor. Esa sangre va a clamar en contra de ustedes en un día, fuera de la gracia, en la ira del Señor. Pero hoy estamos en un tiempo donde hay que ser salvo, porque está la puerta abierta, hermanos. Ahí está la puerta abierta para ser salvo, a través de la sangre del Señor. Amén. Por eso, amados hermanos, confiemos más, valoremos más la sangre del Señor. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Este es el mensaje, que la sangre habla mejor que la de Abel. De Abel clama justicia, clama venganza, pero la sangre de Cristo en esta tarde está clamando misericordia sobre nosotros. Si usted ha pecado, clama al Señor, confía de esa sangre. Te va a limpiar, te va a bendecir en esta tarde. Amados amigos que estás en este lugar, esa bendita sangre te puede santificar, te puede perdonar en esta tarde. Donde quiera que oyes esta palabra, dice la palabra: no endurezcáis vuestro corazón. Porque si hoy oyeres la voz del Señor, no dejes para mañana, no dejes para otro día. Hoy ese es el día de la salvación. Confía en el Señor, confiamos más en el Señor. Dios está dispuesto para perdonarnos en esta tarde. Amados amigos que estás en este lugar, como quisiéramos obligarte para que vengas, que confías en la sangre del Señor, pero no podemos. Estamos en la gracia voluntariamente. El que quiere ser salvo, escápase por su vida. La sangre, la puerta está abierta en esta hora para santificarnos. Aleluya, gloria al Señor. Amigos que estás en este lugar, la bendita sangre que se derramó en aquella cruz.